A las puertas del ocaso de 1944, el destino de la guerra había sufrido una metamorfosis. Los ejércitos aliados, como titanes imparables, amenazaban las fronteras del Reich desde los confines orientales y occidentales. Mientras tanto, la majestuosa capital, Berlín, yacía reducida a escombros, sometida a un bombardeo enemigo incesante. Los habitantes, demacrados por la escasez de alimentos y las penurias de la guerra, se veían privados de cualquier razón para celebrar las próximas festividades de fin de año. El humor negro que alguna vez resonó en las calles de Berlín se había transformado en un humor sombrío, encapsulado en un chiste que circulaba en la ciudad en esos días aciagos. Sé práctico, regala un ataúd. 2 años atrás, se produjo un cambio sísmico en el psique alemán, justo antes de la temporada navideña de 1942, alimentado por rumores de que el sexto ejército del general Paulus se encontraba cercado por el ejército rojo en el Volga. El liderazgo nazi luchaba por reconocer la inminente aniquilación de la colosal formación de la Wehrmacht entre las ruinas de Stalingrado y la estepa helada. En previsión de entregar sombrías noticias, Joseph Goebbels, el ministro de Propaganda e Información, declaró una Navidad teutónica en 1942, marcada por la frugalidad y el compromiso ideológico inquebrantable. Las velas dieron paso a las coronas y las melodías tradicionales fueron eclipsadas por interpretaciones de Noche de Paz. Para 1944, el recuerdo de un ganso asado tradicional se desvaneció en el olvido, reemplazado por misivas familiares sobre estructuras arrasadas para hijos que regresaban del frente. Los bombardeos aéreos, orquestados alternativamente por los británicos durante la noche y los estadounidenses durante el día, se volvieron tan habituales que los berlineses encontraron consuelo en sótanos y refugios subterráneos, abandonando sus camas. La escasez de descanso alimentaba una amalgama de histeria reprimida y resignación fatalista. La aprensión de represalias de la Gestapo por sentimientos derrotistas disminuyó, evidente en la proliferación de bromas. El acrónimo LSR, que originalmente significaba Luftschutzraum, refugio antiaéreo, se transformó humorísticamente en Lerne schnell Russisch, aprende ruso rápidamente. La torre del zoológico, la gigantesca edificación antiaérea de Berlín que contaba con baterías en la azotea y refugios amplios, se cernía sobre el paisaje urbano. El ambiente prevaleciente presagiaba una inminente ruptura societal y nacional. Los berlineses, convencidos de la inminente devaluación de su moneda, se entregaban a gastos extravagantes. La escasez de agua durante los ataques aéreos transformó los baños en lugares poco atractivos. Las autoridades ocasionalmente sellaban los lavabos debido a un aumento en los suicidios en su interior. Un reflejo crudo del tormento de la ciudad. Con santuarios insuficientes para una población de 3 millones, los trabajadores extranjeros, distinguidos por letras que denotaban su origen, estaban prohibidos en los refugios subterráneos y sótanos del metro. Esta directiva, derivada de las doctrinas raciales nazis y la percepción de la dispensabilidad de los trabajadores del Este, exacerbaba las luchas enfrentadas por la diversa fuerza laboral. Sin embargo, entre los trabajadores extranjeros, algunos disfrutaban de una mayor autonomía y presenciaban un cambio de fortuna a medida que avanzaba el ejército rojo. Los berlineses, sin embargo, se aferraban a un temor ancestral y gutural del intruso eslavo oriental, una aprehensión que fácilmente se transformaba en animosidad. En febrero de 1945, los nervios estaban ya a flor de piel.
y los ciudadanos del Reich aún no eran conscientes de lo que estaba por venir. Era una noche larga, gélida e invernal en la ciudad alemana de Dresde, cuando, pasadas las 9 de la noche, las sirenas de alerta temprana comenzaron a aullar. Como era habitual, los habitantes se dirigieron a los sótanos de sus hogares o a los escasos búnkers disponibles para resguardarse. Era prácticamente parte de su rutina. Una rutina que varias ciudades de Alemania habían experimentado desde el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Sin embargo, esa noche del 13 de febrero de 1945 sería diferente. Esta vez no se trataba simplemente de otro ataque. Sin preverlo siquiera, los residentes de Dresde se convertirían en las víctimas de uno de los ataques más brutales y mortíferos perpetrados por los aliados, en particular por la Real Fuerza Aérea Británica y las fuerzas aéreas del Ejército de Estados Unidos. La segunda oleada de ataques sobre Dresde se inició a la 1:23 de la madrugada. Sin electricidad, las sirenas se tuvieron que manipular de forma manual. A esa hora el incendio de la ciudad era tan pavoroso que podía verse a 100 kilómetros de distancia. La columna de humo se levantaba a 4.600 metros. Las operaciones de extinción tuvieron que ser paralizadas, y las altas temperaturas derritieron el vidrio y el metal. Los habitantes de la ciudad murieron calcinados a causa de un shock térmico y asfixiados en los refugios por los gases de la combustión o por la falta de oxígeno. En la estación central de Hauptbahnhof, la barbarie superó todo lo que se pueda imaginar. Los refugiados se apiñaban en vagones de carga. Otros atestaban los pasillos y los túneles. 2 trenes acababan de llegar de Königsbrück con cientos de niños que habían sido evacuados al este y ahora volvían a ser evacuados para salvarlos del ejército ruso que se estaba acercando. Con las primeras bombas incendiarias, los pasillos y los túneles se inundaron de humo. En el segundo ataque, concentrado en bombardear la estación, los refugiados perecieron asfixiados o quemados vivos. La intensidad del calor era tal que derretía los cuerpos sobre el pavimento. En palabras del periodista Philip Knightley, las llamas devoraron toda la materia orgánica a su paso. Todo lo que era combustible ardió. La gente murió derretida, incinerada o por asfixia. Al día siguiente, llegaron aviones norteamericanos para ametrallar a los supervivientes que intentaban alcanzar la orilla del Elba. La ciudad carecía de luz y agua. Ante la ausencia de refugios o búnkers de hormigón, la gente, en su desesperación, buscó resguardo en los sótanos de antiguas edificaciones. Para muchos, lo que debía protegerlos terminó aplastándolos literalmente, cayendo sobre sus cabezas. Otros sucumbieron al calor, agotándose el oxígeno y quedando solo monóxido de carbono para respirar. El lugar que habían elegido para protegerse se transformó, de hecho, en un horno. El infierno se apoderó de la antigua ciudad alemana. Las calles que alguna vez fueron bulliciosas se convirtieron en una cantera espectral en apenas 20 minutos, donde resonaban lamentos, llantos desgarradores, explosiones tardías y, ocasionalmente, el estrépito sordo de algún derrumbe posterior. Uno de los pilotos británicos que participó en el ataque a Dresde la noche del 14 de febrero expresó: «El infierno, tal como lo imaginamos los cristianos, debe ser algo parecido a esto. Esa noche me convertí en pacifista». Luego surgió el desafío de retirar los cuerpos debajo de los cientos de kilos de escombros, identificar los cadáveres y brindarles un adecuado sepelio. A medida que el clima cambiaba, el hedor se volvía insoportable. El cementerio de la ciudad no daba abasto.
y las fuerzas de los supervivientes se agotaban. Identificar a las mujeres resultaba más complicado que a los hombres. Sus documentos estaban en bolsos que quedaron lejos de sus cuerpos o se confundían con los de otras víctimas. En ese momento, Churchill escribió una carta a sus altos mandos. Comprendo que es crucial centrarse en objetivos militares, como las plantas petrolíferas y las comunicaciones inmediatamente adyacentes a la zona de combate, en lugar de realizar actos de terror y destrucción gratuitos, por impresionantes que estos puedan parecer. Transcurrían los meses finales de la Segunda Guerra Mundial, meses en los que, en una resistencia desesperada, las fuerzas alemanas intentan retardar la aplastante superioridad de la ofensiva soviética, que, como un imparable rodillo, avanzaba hacia los territorios orientales del Reich alemán. En los campos de batalla, donde antes resonaban los gritos de soldados curtidos por la guerra, ahora retumbaban los pasos de ancianos valientes y niños llamados a defender una patria exhausta. Los sacrificios inútiles solo avivaban el descontento de la población, que comenzó a simpatizar con la idea de dar refugio a los desertores. Un granjero polaco que estuvo en Berlín el 24 de enero presenció cómo mujeres gritaban a oficiales y suboficiales que llevaban a una columna de soldados alemanes por la calle: «Dejad que nuestros maridos vuelvan a casa y enviad a los nazis de mayor antigüedad en su lugar». Ante la escasez de hombres disponibles para el frente de batalla, se inició la preparación de unidades improvisadas de reclutas durante el otoño anterior. Con la mayoría de los hombres alemanes de entre 17 y 45 años ya reclutados, la Volkssturm se convirtió en una amalgama de adolescentes y ancianos, formando una última línea de defensa improvisada. Goebbels, comisario de la defensa del Reich en Berlín, lideró una intensa campaña propagandística para impulsar el fervor y la lealtad, mostrando imágenes de ancianos y jóvenes marchando juntos en formación y recibiendo instrucción militar para defender la causa nacionalsocialista. La moral de los soldados en el frente no experimentó un aumento a pesar de todas estas iniciativas. Muchos quedaron horrorizados al enterarse por las cartas que recibían de sus hogares de que se estaba entrenando a sus padres, e incluso, en algunos casos, a sus abuelos o hermanos menores para el combate domingo tras domingo. En realidad, la mayoría de los alemanes mostraban un gran escepticismo, que en parte se debía a su proverbial respeto por la especialización profesional. A pesar de sus esfuerzos, la Volkssturm estaba condenada al fracaso, ya que a sus hombres no se les proporcionaban raciones alimentarias, obligándolos a depender de sus familias para obtener comida. Los comandantes de la defensa pronto reconocieron que los veteranos de la Primera Guerra Mundial eran los únicos con un cierto sentido del deber, mientras que la mayoría de los reclutas se escurrían en cuanto tenían la oportunidad. Otro de los grupos paramilitares creados de forma desesperada al final de la guerra fueron las guerrillas Werwolf. Himmler se trasladó a su cuartel general en Hohenlinchen para recibir información sobre el proyecto Werwolf. En compañía de Prötzmann y otros altos mandos militares de las SS, Himmler expresó la intención de crear y organizar un movimiento de resistencia en Alemania. No obstante, según Skorzeny, desde el principio, Himmler manifestó escepticismo acerca de las posibilidades de éxito del plan. La guerra, voraz devoradora de generaciones, había transformado el ejército en una amalgama de aquellos que conocían más inviernos que batallas. Entre los viejos guerreros, cuyas arrugas contaban historias de épocas pasadas, y los jóvenes que apenas comprendían el peso de un rifle, emergía un eco de resistencia. En un principio, los reclutas de Werwolf provenían de las Waffen-SS, el ejército, las juventudes hitlerianas
la gendarmería y la Gestapo. Pero el paso del tiempo, la agudización de la crisis militar y la acuciante escasez de recursos hicieron que los aspirantes sean cada vez más jóvenes, y finalmente fueron muchos los chicos que terminaron poniendo el cuerpo y su propia vida, la mayoría de las veces, inútilmente. A medida que el proyecto Werwolf avanzaba, los diversos grupos y personalidades dentro del monumental despliegue burocrático del Tercer Reich se involucraron en esta iniciativa, como era común con todas las nuevas empresas del imperio hitleriano. Casi simultáneamente a la formación de los Hombres Lobo de Protzmann, surgió el proyecto Nussknacker, Cascanueces, liderado por Arthur Axmann, jefe de las Juventudes Hitlerianas. Su propósito era instruir a los mayores de 14 años de su organización en tácticas de guerra de guerrillas. Aunque el proyecto de Nussknacker fue absorbido por el grupo de Protzmann en enero de 1945, aquellos jóvenes que no recibieron entrenamiento, ya sea por falta de tiempo o por ser menores de 14 años, fueron alentados a llevar a cabo acciones de sabotaje. Estos reclutas improvisados, movilizados en un último esfuerzo desesperado, a menudo se encontraban desprovistos de entrenamiento adecuado y carecían de equipo suficiente. En ese tiempo, los jóvenes alcanzaban la madurez en un año, un mes o incluso durante una sola batalla. Muchos, lamentablemente, no sobrevivían a ese primer enfrentamiento. Determinados a demostrar que podían actuar como superiores a los veteranos, algunos de los cuales podrían ser sus padres en edad, mostraron una valentía imprudente que tuvo sus consecuencias. Se estaba preparando el asalto final sobre Alemania. Los pueblos de la Prusia Oriental, que hasta hace escasos meses contemplaban la guerra como algo lejano, ahora comprobaban cómo se cernía sobre ellos con toda su crudeza. Los soldados soviéticos habían pintado en las torretas de sus tanques frases como «Adelante, hacia la guarida de los fascistas» o «Venganza y muerte a los invasores alemanes». Encontraron escasa resistencia cuando los T-34 y los carros pesados Stalin avanzaron a las 2 de la tarde. La escarcha que cubría sus cascos les proporcionaba un efectivo camuflaje en el campo que se extendía ante ellos. El avance de las fuerzas soviéticas por la Prusia Oriental y el temor a las atrocidades que cometieron en los primeros pueblos ocupados desataron el pánico en la región. La situación para Alemania se volvió dramática debido a la desesperada huida de cientos de miles de refugiados, mujeres, niños y ancianos. Bajo una meteorología infernal, con un invierno de temperaturas glaciales, iniciaron el éxodo, abandonando los hogares de su patria ancestral. En trenes atestados, marchando a pie sobre carreteras cubiertas de nieve o lagunas congeladas y bajo la amenaza constante de la aviación y los tanques rusos, multitudes desesperadas intentaron llegar a los puertos del Báltico. Para ellos, un buque representaba la seguridad y la puerta de escape a la libertad, llevándolos hacia el oeste. En esta huida terrestre hacia el Báltico, las bajas por frío, hambre, enfermedades y la acción de guerra se contaron por cientos de miles. Era ya 4 de marzo. Los tanques soviéticos penetraron hasta la desembocadura del Oder en Stettin, alcanzando el Báltico y cortando las vías de evacuación por tierra hacia el oeste. A los cerca de 2 millones de alemanes que aún se encontraban en Pomerania y la bahía de Danzig, solo les quedaba una vía de escape hacia la libertad: el camino sobre el mar Báltico. En las últimas semanas de la guerra, aunque no hubiera un frente oriental u occidental claramente definido, incluso en la guerra atomizada con focos aislados de conflicto, aún existían soldados dispuestos a resistir el mayor tiempo posible.
A pesar de la escasez creciente de armas, municiones y combustible, grupos pequeños seguían luchando. Los nacidos en 1926 o después eran conocidos como la generación Flackelfer, ya que habían crecido con las juventudes hitlerianas y habían participado como ayudantes antiaéreos en la defensa de artillería antiaérea cuando eran niños. Debido a su completo adoctrinamiento bajo los nacionalsocialistas, estos jóvenes soldados eran utilizados rutinariamente como los últimos, y a menudo fanáticos, disponibles para el sacrificio en batallas defensivas y últimas resistencias. En estos últimos días de la guerra, la imagen común era la de jóvenes de 16 o 17 años, con las mangas arremangadas y uniformes que ya no les quedaban, luchando no solo por su país, sino también por el único régimen que habían conocido. El mayor temor entre los alemanes, tanto soldados como civiles, era la aproximación del Ejército Rojo. Después de 3 años y medio librados en una guerra de desgaste, o más bien una guerra de aniquilación contra la Unión Soviética y específicamente su pueblo eslavo, el temor a la venganza difícilmente podría considerarse infundado. Sin embargo, la violencia de los soldados soviéticos, que se dirigía principalmente a las mujeres alemanas, fue más un reflejo de la barbarie de las tropas que un acto con motivación política. Tan pronto como se supo que las tropas soviéticas se acercaban, la población civil huyó masivamente hacia el oeste. A principios de marzo de 1945, casi 8,5 millones de personas habían abandonado las regiones del este de Alemania. Además, cerca de 1,5 millones de desplazados internos provenían de las ciudades occidentales que desde entonces habían caído en manos de estadounidenses y británicos. Había casi 5 millones de ancianos, mujeres y niños que habían escapado del bombardeo aéreo de sus ciudades refugiándose en el campo circundante. Mientras que el estruendo de la artillería soviética y el zumbido de las unidades de bombarderos aliados llenaban de terror a la mayoría de los alemanes, para otros esos mismos sonidos eran señales de esperanza. Sobre todo, aquellos que estaban encarcelados en campos de concentración y otros campos nazis para trabajos forzados o prisioneros políticos anhelaban la liberación y, en última instancia, veían esas incursiones aliadas como una oportunidad de supervivencia. El deseo predominante de los alemanes en ese momento, tanto de las tropas como de los civiles, era ver a los ejércitos británico y estadounidense avanzar hacia el este lo más rápido posible, llegando a Berlín y ocupando la mayor parte del país antes que los soviéticos pudieran superar la línea del Oder. Pocos estaban dispuestos a colaborar con el propósito de Hitler de obstruir mediante la autodestrucción. El 19 de marzo, víspera del cruce del Rin, Hitler emitió una orden declarando que la batalla debería llevarse a cabo sin consideración hacia nuestra propia población. La movilización masiva de hombres hacia el frente había dejado un vacío palpable en las ciudades y pueblos. Las calles, una vez llenas de vida, resonaban ahora con un silencio inquietante. Las mujeres, ancianos y niños eran testigos del agotamiento de los recursos y la desorganización que prevalecía en una sociedad desbordada por las consecuencias devastadoras del conflicto. La escasez de alimentos se erigía como un espectro omnipresente, un enemigo intangible que acechaba en cada rincón. Los estantes vacíos de las tiendas, antes abastecidos con productos variados, testimoniaban la crudeza de la situación. Las raciones se volvían cada vez más escasas y la población enfrentaba el desafío diario de encontrar alimentos para sobrevivir. La agricultura, desgarrada por las demandas de la guerra, no podía satisfacer las necesidades de una nación hambrienta.
La desorganización administrativa y la falta de recursos logísticos exacerbaban la crisis. Las infraestructuras colapsaban, las comunicaciones se volvían caóticas y la burocracia se sumía en la anarquía. La maquinaria gubernamental, una vez eficiente, estaba ahora desbordada por la magnitud de la tragedia. Las autoridades luchaban por proporcionar servicios básicos, mientras la población enfrentaba una realidad donde la normalidad había desaparecido por completo. El colapso económico se manifestaba en la devaluación vertiginosa de la moneda. El dinero, una vez símbolo de prosperidad, perdía su valor a un ritmo alarmante. La inflación galopante contribuía a la sensación generalizada de que la estabilidad económica era un recuerdo lejano. Las personas, empobrecidas por las circunstancias, veían cómo sus ahorros se evaporaban en un abrir y cerrar de ojos. La desconfianza y el miedo se propagaban como un virus social. Las informaciones contradictorias y la censura gubernamental generaban escepticismo entre la población. La propaganda, que alguna vez había influido en las masas con eficacia, ahora enfrentaba el escepticismo y la resistencia de aquellos que buscaban la verdad en medio de la confusión. En abril de 1945, prácticamente todos los alemanes eran conscientes de que la aventura bélica que Hitler había iniciado en 1939 estaba a punto de terminar. El desmoronamiento del país llevaba aparejada la práctica ausencia de noticias, ya que habían desaparecido tanto los periódicos como otros medios de comunicación que podrían haber ofrecido alguna pista sobre lo que realmente estaba sucediendo. Ante este vacío, solo la propaganda de guerra seguía ejerciendo una enorme influencia sobre la percepción de la realidad de los alemanes. El temor al Ejército Rojo estaba estrechamente relacionado con una oleada de suicidios que alcanzó en algunos lugares niveles apocalípticos. La muerte fue percibida por miles de personas como la única salida ante la caída del sistema nacionalsocialista y la previsible venganza de los vencedores. El cumpleaños de Hitler, viernes 20 de abril de 1945. Amanece en un día soleado, el 56º cumpleaños de Adolf Hitler. En medio de edificios en ruinas, las banderas del partido se alzan sobre los escombros, proclamando Die Kriegstadt Berlin grüßt den Führer. La ciudad fortaleza de Berlín saluda a su Führer. Aunque en años anteriores las felicitaciones inundaban la Cancillería del Reich, en 1945, pocos paquetes y cartas llegan, reflejando la desolación de la ciudad y la escasez de recursos, incluso en el Zoo de Berlín, donde muchos animales sufren de inanición. A Goering lo despertó aquella mañana en Karinhall, la casa de campo que poseía al norte de Berlín, la descarga que abría la ofensiva de Rokossowski. Fuera había un convoy de camiones de la Luftwaffe, que en esos momentos eran necesarios para llevar a cabo labores más urgentes, cargados con el botín que había reunido. Un destacamento de motoristas lo escoltaría en dirección al sur. El Reichsmarschall dedicó unas pocas palabras a los soldados y les saludó al partir. Himmler habría regresado al sanatorio de Hohenlichen la noche anterior y a medianoche hizo que le llevaran champán a fin de brindar por el Führer. Goebbels, el único miembro de la cúpula nazi dispuesto a permanecer con el Führer en Berlín hasta el final, por amargo que pudiera ser este, emitió un discurso de cumpleaños aquella mañana en que pedía a todos los alemanes que creyeran ciegamente en su líder, que lograría, a la postre, guiarlos hacia el final de las dificultades. Las amas de casa más precavidas empezaron a empacar sus maletas con provisiones esenciales, anticipándose a la batalla inminente y buscando refugio en los sótanos para sobrevivir.
Las víctimas entre la población civil fueron numerosas. Las mujeres que esperaban en fila por alimentos cerraban filas como miembros de la infantería napoleónica, resistiendo incluso después de que la explosión de un proyectil diezmara la fila en la que se encontraban. Se decía que limpiaban la sangre de sus cartillas de racionamiento y seguían resistiendo. «Se mantienen en pie como muros», anotó una berlinesa en su diario, recordando cómo antes corrían a refugiarse en los búnkeres ante la aparición de aviones de caza en el cielo de la Alemania central. Las mujeres hacían fila por una ración de mantequilla o embutido, mientras que los hombres salían a la calle solo para esperar su turno y conseguir un trago de aguardiente. Este contraste simboliza la preocupación inmediata de las mujeres por la supervivencia, mientras que los hombres buscaban escapar de las consecuencias de la guerra. Los alemanes tenían un aspecto famélico y se notaba que habían sufrido mucho. Berlín no era una ciudad bonita. Sus calles eran estrechas y estaban llenas de barricadas, tranvías estropeados y otros vehículos. Las casas estaban vacías porque todos se habían refugiado en los sótanos. Durante la retirada hacia el centro de Berlín, los pelotones de ejecución de las SS llevaron a cabo su labor de verdugo con una urgencia cada vez mayor y un fanatismo insensible. En los alrededores del Kurfürstendamm se introdujeron en las casas en las que habían aparecido banderas blancas para abatir a todo el que hallaban en su interior. Despavorido ante el ímpetu del derrumbamiento, Goebbels describía estas señales de rendición como un vacilo pestífero. Sin embargo, el general Mummert, comandante de la división blindada Müncheberg, ordenó a los pelotones de las SS y la Feldgendarmerie de su sector que rodeasen la estación de Anhalter y el Potsdamer Platz y amenazó con ajusticiar en el acto a los ejecutores. Las condiciones empeoraban de un modo paulatino para los que se hallaban envueltos en la lucha. Eran pocas las veces en que los soldados alemanes se encontraban cerca de una bomba de agua, por lo que se veían obligados a calmar su sed, exacerbada por el humo y el polvo, bebiendo de los canales. También se multiplicaban los casos de colapso nervioso provocados por la combinación de agotamiento y fuego de artillería constante. A fin de que no decayera la resistencia, Bormann había extendido, a semejanza de Goebbels y Ribbentrop, el falso rumor de un trato con los aliados occidentales. «Manteneos firmes, luchad con fanatismo», había ordenado a los Gauletier la madrugada del 26 de abril. «No vamos a abandonar, no tenemos intención alguna de rendirnos. Somos conscientes de la evolución de la política externa. Heil Hitler». Firmado Reichsleiter Bormann. La mentira quedó pronto subrayada por la reacción de Hitler y Goebbels ante los empeños de Himmler por buscar un alto el fuego verdadero con las potencias occidentales. Hamburgo, 1 de mayo de 1945. En la radio sonaba Wagner. Interrumpieron un movimiento de manera abrupta. Una voz apagada avisó que en pocos minutos habría noticias trascendentes. Eran las 9:30 de la noche. La voz se corrió por Alemania. En casi todas las casas del país se sentaron a esperar, inmóviles, con los ojos clavados en sus aparatos de radio. Aunque, a esa altura, sabían que ninguna novedad podía ser buena. Más de una hora después del anuncio de la convocatoria a prestar atención, tras Bruckner apareció la voz del almirante Karl Dönitz. Grave, se notaba la tristeza y la preocupación en cada sílaba pronunciada. Las certezas del pasado se habían desvanecido. Hombres y mujeres alemanas, soldados de nuestras fuerzas armadas. Nuestro Führer, Adolf Hitler, ha caído. Afirmó que había muerto combatiendo al enemigo y no dio demasiadas precisiones más sobre las circunstancias del deceso. Aclaró que él había sido designado sucesor. Insistió en que había que defenderse de los bolcheviques
y que la lucha continuaba. En Alemania sabían que eso significaba el fin, que eso que ellos imaginaban, pese a la desinformación en la que vivían, se había convertido en realidad. La guerra estaba por terminar y ellos quedarían a merced de sus enemigos. Dönitz les evitó enterarse que Hitler se había autoeliminado. No quería desmoralizar aún más a su gente. En Demmin, algo aterrador sucedió, llevando a la población a enfrentar una situación de terror en 3 días. Demmin era, en 1945, un pequeño enclave de 15.000 habitantes, 156 kilómetros al norte de Berlín, en la actual Pomerania Occidental. En 3 días, más del 10% de sus habitantes se habían quitado de en medio. En la tarde del 30 de abril, varias banderas blancas flameaban en los edificios públicos de Demmin y en el campanario de su iglesia principal. 3 negociadores soviéticos, entre ellos un oficial alemán, se acercaron para prometer que los habitantes de la ciudad no iban a ser molestados, ni habría saqueos, si Demmin aceptaba rendirse sin luchar. Fueron asesinados por francotiradores de las juventudes hitlerianas. Rolf Dietrich Schulz, que tenía 9 años entonces, declaró muchos años después que había visto y oído a Gerhard Moldenhauer, un ferviente nacionalsocialista, profesor de la escuela local, que decía a un vecino: «Acabo de disparar a mi mujer y a mis 3 hijos. Ahora solo quiero acabar con algunos rusos». En la noche de ese día, después de un atardecer en falsa calma, los soviéticos saquearon e incendiaron la ciudad en una locura de violencia que se extendió a lo largo de 3 días terribles. Violaron a casi todas las mujeres y dispararon contra los alemanes que se animaban a protestar. El 80% de la ciudad quedó destruida por las llamas. Los rusos echaban nafta en los muros de las casas y montaban guardia para impedir que el incendio fuese sofocado. Hubo ejecuciones masivas, fusilamientos sumarios y saqueos continuos por parte de soldados borrachos, que habían tomado por asalto un par de destilerías y varios negocios de venta de alcohol. En Demmin, este sentimiento de desencanto abatido, desesperación resignada y fascinación por la muerte se materializó de forma impactante. Influenciado por el fanatismo nazi, la certeza del desastre ante la llegada de las tropas soviéticas, el sentimiento de culpa por los crímenes de guerra y matanzas en campos de exterminio nazis en Europa, generando una especie de histeria colectiva. Entrevista con María Ivanovich, superviviente de Dresde. Usted dijo que estuvo en Dresde durante el bombardeo del 14 de febrero de 1945. ¿Puede decirme qué vio y cómo llegó a Dresde? Sí, nací en Rusia en 1923, cuando los alemanes invadieron. Al principio teníamos miedo, pero pronto aprendimos que no tenían malas intenciones contra nosotros. En 1943 hubo una gran campaña de reclutamiento en Smolensk para ir a Alemania a trabajar. El salario era muy bueno, ya que en el sistema soviético apenas ganábamos algo. Los alemanes se encargarían de todos los gastos de mudanza y viaje, así que me inscribí y fui contratado para trabajar en una fábrica de hielo en Pieschen, un suburbio de Dresde. Mi tiempo en Alemania fue maravilloso. Esa zona del país estaba intacta por la guerra y la gente era muy amigable. Aprendí alemán a través de un programa impartido por rusos. Recuerdo que me sentía un poco sola porque los hombres estaban luchando y yo no tenía novio, así que definitivamente estaba buscando. A los alemanes les encantaba bailar y hacer fiestas, así que me invitaron a muchas por toda la zona. Me gustaba hablar con soldados que habían luchado en el frente oriental, ya que tenía que ver con mi tierra natal. Todavía recuerdo la noche en que llegaron los bombardeos, estaba fría y animada. Desde finales de 1944, muchas miles de personas del este venían a Alemania para escapar del Ejército Rojo. Conocí a tantos rusos que habían huido, que parecía que todo el país se había trasladado al oeste. Escuchaba historias de polacos, ucranianos y bielorrusos sobre las violaciones y asesinatos perpetrados por los soviéticos.
especialmente por los partisanos a los que algunos habían logrado escapar. Por primera vez tenía miedo de lo que me podría pasar, ya que sabía que nunca podría volver a casa. Estaba claro que Alemania estaba perdiendo y no se podía ocultar. Me despertaron con un zumbido bajo en el aire y me pregunté qué podría ser. Estaba mirando por mi ventana cuando en la distancia vi bengalas cayendo y supuse que eran bengalas para los bombarderos. Me vestí y desperté a mi compañera de habitación. A ambas miramos por la ventana cuando vimos grandes destellos de luz y luego, segundos después, escuchamos los ensordecedores estruendos. Parecía que duraba para siempre y eventualmente salimos afuera y podíamos sentir el calor del centro de la ciudad. Mientras íbamos a un refugio, me di cuenta de que las sirenas estaban sonando. Nuestro refugio estaba abarrotado de muchos trabajadores extranjeros, mujeres y niños. Los hombres estaban saliendo para combatir los incendios. El olor a casas quemadas se coló en el refugio y algunos empezaron a llorar. Tenía mucho miedo de que comenzaran a bombardear nuestro lado de la ciudad. ¿Realmente viste alguna parte de la ciudad en llamas? Oh, sí. Vi enormes llamas que se elevaban a varios cientos de pies. Parecía siniestro mientras se movía y giraba alrededor. Podía escuchar todas las sirenas, lo que volvía loco. El bombardeo solo duró, creo, unos pocos minutos, pero parecía que las explosiones continuaban durante horas. Extrañamente, no vi a muchas personas afuera. La mayoría había estado en el interior ya que hacía frío, pero recuerdo haber visto a muchos refugiados que se quedaban en el centro de la ciudad. No tenían a dónde ir. Todas las habitaciones y hogares estaban llenos y ya estaban abarrotados. ¿Qué pasó después del bombardeo? Nos dijeron que teníamos que evacuar, ya que había temor de que los aliados regresaran y atacaran nuestro lado, que habían pasado por alto. Fuimos escoltados a una plataforma de carga de trenes que fue trasladada fuera de la ciudad. Mientras íbamos allí, pude ver a lo lejos muertos tendidos junto al río. Era como una pesadilla. Había incontables cuerpos. Mi amiga Alina sollozaba, ya que conocíamos a muchas personas en la ciudad, ya que a menudo íbamos de compras al centro. El tren se detuvo fuera de la ciudad y subimos, y tuvimos que esperar lo que parecía una eternidad. Creo que era cerca del mediodía cuando nos ordenaron salir de los vagones y alejarnos de la ciudad para buscar refugio. Las sirenas volvieron a sonar y llegó otro grupo de bombarderos. Logramos llegar al otro lado del río de nuevo y entramos en un refugio. Me estremecí al pensar en cuántas personas quedaron atrapadas afuera durante el ataque. Después de una hora, se anunció la señal de todo despejado y salimos. Lo que vi era como un Wagner Götterdämmerung. Toda la ciudad estaba envuelta en llamas y humo. Los sobrevivientes regresaban caminando gritando de terror. Vi a una mujer llevar a su hijo sin vida. La reconocí como una trabajadora polaca e intenté ayudarla, pero estaba en estado de shock y simplemente seguía moviéndose. Fuimos detenidos por un oficial del NSDAP y nos preguntaron si podíamos ayudar a combatir los incendios. Hablé por mi pequeño grupo y dije que podíamos. Recibimos entrenamiento como parte de nuestros trabajos. Subimos a un camión y nos dirigimos hacia la ciudad. ¿Qué viste? Las palabras no pueden describir las escenas. Nos dieron máscaras de gas y nos dijeron que el aire era venenoso. Alguien pensó que también habían soltado gas. Empezamos a ver muertos en las calles. Muchos intentaron llegar al río para salvarse de las llamas. No puedo sacarlos de mi mente. Tenía que haber miles afuera. No teníamos forma de combatir los incendios, ya que las bocas de incendio estaban destruidas o las mangueras se quemaron. Vi un camión de bomberos quemado y el equipo de bomberos tirado junto a él. Era tan grave que nos sacaron, ya que no podíamos hacer nada. Había muchos heridos que necesitaban ayuda, así que nos dirigieron a un puesto de socorro. Me sorprendió ver prisioneros de guerra e incluso algunos prisioneros de campos de concentración sin guardias ayudando a los heridos. Había gritos, llantos y gemidos por todas partes. Padres buscando a sus hijos, niños buscando a sus padres. Era desgarrador. De vez en cuando podíamos escuchar una explosión retardada, y eso aterrorizaba a todos. Un oficial del NSDAP estaba circulando para informar a todos que la ayuda estaba en camino, y Alemania se estaba movilizando para ayudar a la gente. Había tantos extranjeros que varios traductores estaban con él para transmitir el mensaje e instrucciones. Ayudé a vendar a algunos jóvenes que sangraban y estaban quemados. Pensé que escuché aviones de combate acercándose, lo cual algunos celebraron pensando que era la Luftwaffe, pero no lo era.
Los aviones de combate descendieron y parecían disparar a las personas de rescate. Se dice hoy que el número de muertos en Dresde fue muy exagerado. Algunos dicen que solo murieron unos pocos miles y que la ciudad era un objetivo legítimo. ¿Qué opinas? He leído esto también, estuve allí y vi todo de primera mano. Puedo decirte que había cientos de miles de refugiados del este de Europa pasando por Dresde. Vi esto personalmente. El centro de la ciudad estaba abarrotado, familias enteras acampando en carros cubiertos por la noche, ya que no había espacio en las casas, y la situación era bastante confusa. Esto se suma a todos los refugiados alemanes de otras ciudades bombardeadas. A veces se alojaban con personas que ni siquiera conocían. He escuchado la cifra de 400.000 usada. Creo que eso podría estar ligeramente exagerado. Sin embargo, la afirmación alemana de 200.000 creo que es posible y suena realista. Vi los cuerpos siendo quemados en las enormes piras ferroviarias. El olor nunca podré olvidarlo. Tuvimos que ayudar, junto con prisioneros y todos los demás, a sacar cuerpos de los sótanos. Muchas veces generaciones enteras estaban muertas juntas. Dresde, en 1945, era una ciudad abarrotada. Cada estructura estaba ocupada por seres humanos de todas las naciones de Europa. Me gustaba Dresde, ya que parecía una metrópoli multinacional y conocía muchas otras chicas de todas partes. En cuanto a si Dresde era un objetivo legítimo, diría que sí y no. Es cierto que había muchas fábricas en Dresde, en su mayoría no militares, utilizadas para la producción de alimentos domésticos y utensilios. Los ferrocarriles eran grandes y ya habían sido bombardeados antes. Podrían repararse fácilmente. No teníamos armas para defender la ciudad. De hecho, la defensa civil se usaba en otras áreas, no en Dresde. Si los aliados hubieran atacado las fábricas, entonces absolutamente Dresde era un objetivo válido, al igual que Londres y Coventry. El problema es que los aliados no golpearon las fábricas. Golpearon el centro mismo de la ciudad donde vivían civiles. Creo que muy pocas fábricas resultaron dañadas. Algunas quedaron intactas durante toda la guerra, ya que eran propiedad de gobiernos extranjeros. Dado que los aliados no atacaron ninguna de estas fábricas, llamaría al raid un ataque de terror puro, dirigido a civiles. Lo digo porque parece ser el objetivo declarado de los aliados: matar a tantas mujeres, niños y ancianos como pudieran como forma de quebrar el ánimo alemán. No funcionó en absoluto. Vi un gráfico que mostraba que la producción alemana alcanzó su punto máximo en octubre de 1944, por lo que muestra que la campaña de bombardeos fue un fracaso en ese sentido. Personalmente, creo que debería ser considerado como un crimen de guerra, ya que murieron tantos civiles. ¿Qué te pasó después de Dresde? Los alemanes cuidaron muy bien de nosotros. Permanecí cerca de la ciudad durante la mayor parte de febrero, pero las interminables columnas de refugiados seguían llegando, al igual que los soviéticos. Me trasladaron al oeste con grandes grupos de refugiados y fui testigo de ataques a civiles por parte de pilotos tanto soviéticos como aliados. Eventualmente llegué a Weimar, donde en abril ya estaba en manos estadounidenses. Me etiquetaron como trabajadora esclava y me dijeron que podían devolverme a Rusia. Me negué, como la mayoría, y supliqué quedarme en Alemania o ir a América. Esto fue complicado, ya que los aliados sabían que nos habíamos ofrecido como voluntarios para trabajar en Alemania, y si nos devolvían, seríamos ejecutados. Nos hicieron firmar formularios en los que decíamos que éramos retenidos en Alemania como trabajadores forzados, y nadie se atrevía a corregir esto, ya que sabíamos lo que significaba. Afortunadamente, conocí a un soldado estadounidense y pudo llevarme de vuelta con él en 1946. Se convirtió en mi esposo y nos establecimos en Cleveland, Ohio.